Bueno, hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a ver el siguiente capítulo del libro de Sengel de termodinámica. En esta ocasión se trata del capítulo 10 del libro. Este capítulo ya se adentra muchísimo más a dos temas que a mí me parecen muy particulares y muy interesantes. Ya vimos en videos anteriores pues el tema, por ejemplo, de entropía. Ya sabemos lo que es entropía, lo que puede definir la entropía, los procesos en los que la entropía puede ayudar, los problemas en los que la entropía aparece también los vimos. Y pues en este caso ahora vamos a ver dos temas bastante interesantes que se llaman ciclo de Carnot y ciclo de Rankine. Yo ya había mencionado en los videos anteriores más o menos una idea de cómo es el ciclo de Carnot, pero en este capítulo ya se adentra el libro pues mucho más a mencionar al ciclo de Carnot, específicamente pues a definir qué es lo que puede llevar a cabo y qué no. El ciclo de Carnot, como ya había dicho en otros videos, pues básicamente es una idealización de pues valga la redundancia, de un ciclo ideal y que en la vida real no puede darse. Ya habíamos visto también que se llevan a cabo procesos tanto reversibles como irreversibles, siendo los irreversibles los que en la vida real se pueden dar y los reversibles los que en la vida real o en la naturaleza del mundo y del universo pues realmente no se pueden dar. Entonces el ciclo de Carnot trata de especificar un poco acerca de eso, y en este caso pues les voy a dibujar un diagrama de cómo sería más o menos un ciclo de Carnot para que lo vean. Bueno, antes de dibujarlo es importante decir que los ciclos de Carnot se pueden definir mediante un tipo de diagrama específico que se conoce como diagrama de temperatura contra entropía o diagrama TS. Estos diagramas son importantísimos, yo diría que son la base de todo el tema. A mí por lo menos me han ayudado mucho para los problemas que tienen que ver con esto. Yo diría que en todos los problemas que tienen que ver con estos dos temas los vas a usar, o los van a usar cualquier persona. Y bueno, más o menos voy a explicar de qué trata o de qué va este famoso diagrama TS, dibujándolo. Perdonen que no soy un dibujante muy bueno. Uno, 3 y 4. Bueno, este diagrama básicamente pues consta de 4 etapas o 4 fases, como le gusten llamar, y pues cada fase tiene sus propias peculiaridades que ahorita voy a mencionar. Podemos ver que de la fase 4 a la fase 1 pues realmente el ciclo es como un cuadradito, yo lo veo como un rectangulito, y podemos ver que de la fase 4 a la fase 1 el proceso se lleva a cabo mediante mediante un proceso isentrópico. Ya habíamos dicho en videos anteriores también que un proceso isentrópico básicamente se refiere a un proceso en el que la entropía se mantiene constante y no cambia en todo ese tiempo. Podemos ver que después de la fase 1 a la fase 2, esto es importante mencionarlo, no lo alcancé a poner aquí, pero es importante decir que el ciclo se lleva a cabo del 4 al 1, del 1 al 2, del 2 al 3 y del 3 al 4. Bueno, pues habiendo dicho eso, podemos ver que de la fase 1 a la fase 2, pues el proceso es totalmente isotérmico porque pues se mantiene en el eje de la temperatura totalmente constante, mientras que en el eje de la entropía, que es el eje X, pues sí cambia, sí va aumentando su valor. Entonces, después tenemos el proceso del 2 al 3, de la fase 2 a la fase 3, que realmente si lo ven bien, pues es exactamente lo mismo que de la fase 4 a la fase 1, nada más que pues del otro lado de la campana, y también es un proceso por tanto isentrópico, en el que la entropía se mantiene constante. Después tenemos el proceso del 3 al 4, que también básicamente es lo mismo que del 1 al 2, en el que el proceso se mantiene con una temperatura constante y por tanto se llama o se denomina un proceso isotérmico. Existen varias formas de expresar los ciclos de Carnot. Ahorita yo les voy a dibujar un segundo ejemplo para que vean otra forma en la que se pueden llegar a topar con estas cosas. Obviamente siempre es en el mismo tipo de diagrama de temperatura contra entropía o S, que así se define. Repito que no soy buen dibujante, pero bueno, trato de hacer mi esfuerzo. Más o menos ahí está el cuadrado. Aquí pongo los números de las fases, de las 4 fases. Y bueno, como pueden ver aquí,
pues realmente el proceso es el mismo, de la fase 4 a la fase 1, de la fase 1 a la fase 2, de la fase 2 a la fase 3 y de la fase 3 a la fase 4 de regreso. ¿Cuál es la diferencia? Que en este proceso pues se puede llevar a cabo una parte fuera de la campana y en el otro no. En el otro realmente todo se mantiene dentro, por lo menos prácticamente todo. Realmente ese es el único tipo de pequeñas diferencias que obviamente cuando lo aplicas a problemas que tienen que ver con ingeniería, vida real y cosas pues, importantes de tu trabajo, sí son muy importantes porque pues, si te confundes con uno y otro ya regaste todo el proceso entero de la empresa. Pero bueno, son para términos de materia de termodinámica, de materia como tal de universidad o tal vez de preparatoria, es que lo están viendo en materias como física, que también se llega a ver. De hecho, yo la primera vez que lo vi fue en física. Pues yo diría que con esto que estoy explicando pues basta para que las personas lo entiendan mejor. Después del tema del ciclo de Carnot, tenemos un tema nuevo que a mí me parece un poco bastante más complicado que el ciclo de Carnot, que es el ciclo Rankine. ¿Por qué? Bueno, primero vamos a definir qué es el ciclo Rankine. El ciclo Rankine, yo diría, o yo me lo aprendí, digámoslo así, como que es un tipo de ciclo mejorado Carnot. Es un ciclo de Carnot, pero mejorado con ciertos aspectos mejorados de ese ciclo. Y el ciclo Rankine, ¿cuál es la diferencia con el ciclo de Carnot? El ciclo Rankine se lleva a cabo también en 4 fases con 4 equipos distintos que ahorita voy a mencionar. Pero en general, por ejemplo, el ciclo Rankine no tiene irreversibilidades internas a comparación del ciclo de Carnot, que sí las tiene. El ciclo Rankine, cabe mencionar también que es el ciclo más utilizado en las centrales eléctricas de vapor, porque define mejor ese tipo de procesos, cosa que el ciclo de Carnot pues no puede hacer de una forma adecuada o de una forma totalmente eficiente, por lo menos. Entonces, a partir del ciclo Rankine se crean diferentes ecuaciones que tienen que ver con 4 diferentes procesos, bueno, más que procesos, equipos que son en los que se basa el ciclo Rankine. El ciclo Rankine se basa en 4 equipos distintos específicos: una bomba, una caldera, una turbina y un condensador. Cada uno de estos equipos tiene su propio balance y cada uno de estos equipos tiene sus propias ecuaciones. ¿Recuerdan en el capítulo 5, si mal no recuerdo con el 5, que vimos que cada tipo de equipo pues, puede tener unas ecuaciones distintas? Algunos términos pueden ser cero y otros no. Pues en este tema se repite esa situación y tenemos primero la bomba. En una bomba que el calor es igual a 0 y tenemos el trabajo que entra en la bomba de dos formas diferentes de expresar ese trabajo que entra en esa bomba. La primera es H2 menos H1, que son las entalpías, y la segunda es V por P2 menos P1. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es cuál? Bueno, en primer lugar, podemos definir que H1, yo creo que es importante que primero les dibuje el ciclo de Rankine para que lo entiendan bien, porque si no, no van a entender de qué se tratan los coeficientes estos. Entonces voy a borrar el ciclo de Carnot y voy a poner un ciclo de Rankine para que vean cómo es. Ok, entonces realmente es muy parecido. Las primeras veces que lo vi, yo lo vi prácticamente igual al de Carnot, pero sí tiene como que sus diferencias por ahí pequeñas, grandes. Y entonces el ciclo de Rankine básicamente es un cuadrado también. No voy a dibujar los equipos porque pues no sé cómo dibujarlos, pero para que se den una idea, el ciclo de Rankine es más o menos así. Bueno, tiene sus propias etapas también, la 1, la 2, la 3 y la 4, con cada uno de estos equipos que les estoy mencionando en este orden. Y bueno, obviamente, por ejemplo, en las ecuaciones, en esta primera ecuación que les mostré, les mencioné apenas, H1 se refiere a esta parte, la entalpía de esta zona de aquí, que es el primer proceso. H1 lo podemos definir como HF, ya sabemos que HF se obtiene de valores de tablas a la presión 1. Obviamente en este tipo de problemas te tienen que dar pues, por lo menos uno de estos datos para que puedas comenzar a hacerlo. Lo más común es que te den las presiones. Y entonces tenemos que la H1, la entalpía 1 en esa fase, va a ser igual al HF de tablas a la presión 1. Eso pues ya saben cómo obtenerlo, se obtiene muy sencillo. Después tenemos lo mismo para el caso del volumen. B va a ser igual a BF a presión 1. Lo mismo que para H, aplica para B. Entonces, después de esto, habiendo dicho esto, pues ya podemos pasar al siguiente tipo de equipo, que sería la caldera. La caldera, a diferencia de la bomba, pues sí tiene calor, pero no tiene trabajo.
Entonces podemos definir a la caldera con una sola ecuación, que es el calor que entra en la caldera, cosa que en la bomba no se da, porque el calor cero es igual a H3 menos H2. ¿A qué se refiere el 3 y el 2? Pues a las etapas, siempre véanlo así. H3 pues va a estar aquí, y H2, se quedó muy feo, y H2 va a estar, no, aquí no, aquí. Siempre véanlo de esa forma, el número siempre se refiere a la fase en la que está. Entonces, después de la caldera tenemos el siguiente tipo de equipo, que es la turbina, que también es muy importante. La turbina, a diferencia de la caldera, sí tiene trabajo, pero no tiene calor. Aplica lo mismo que con la bomba. Y para la turbina tenemos una ecuación. El libro define esta ecuación así. El trabajo que sale de la turbina, por eso es W turbina out de fuera, es igual a H3 menos H4. Otra vez, ¿a qué se refiere H3, H4? Las entalpías de 3 y de 4. Entonces, después de esto tenemos al siguiente tipo de equipo, que es el condensador. El condensador, a diferencia de la turbina, pues sí tiene trabajo, sí tiene calor, pero no tiene trabajo. Si se dan cuenta, pues es lo contrario cada uno. En la primera tiene calor, en la segunda en la primera no tiene calor, en la segunda sí tiene calor, pero trabajo no. En la tercera otra vez vuelve a tener trabajo, pero calor no. Y en la última, que es el condensador, otra vez no hay calor, pero no hay trabajo, pero calor sí. Entonces, ya con estas cuatro cosas bien definidas, pues podemos decir que podemos obtener la eficiencia térmica de este ciclo. O bueno, para términos generales, ya habíamos explicado en el video anterior qué es la eficiencia térmica, que se define como N-ter. Y el libro la define de esta forma: 3412 de estas unidades sobre la tasa térmica. ¿Qué es la tasa térmica? Pues la tasa térmica básicamente es el calor necesario, por eso puse aquí una Q. Básicamente es el calor necesario para aumentar o para producir esta cantidad de electricidad. ¿Ok? Y el libro también menciona algo muy curioso, que es la tasa térmica. Mientras más pequeña sea, la eficiencia va a ser más grande, y viceversa. Si la tasa térmica es más grande, pues la eficiencia va a ser mucho menor. Yo diría que con esto ya bastaría que nos quedáramos en esta parte, en este capítulo. Realmente estos temas pues sí los veo yo por lo menos un poquito difíciles, y más los problemas que pueden tratar de estas cosas, pero pues no es realmente nada imposible. Se dan cuenta, son términos, es un conjunto de términos que ya habíamos visto en este video. Es que en esta materia eso es lo raro, por así decirlo, que todos los términos se juntan. Entonces, un tema que viste en tu primer semestre puede ser un tema que te toque después juntarlo con el cuarto semestre. Bueno, más o menos los capítulos se juntan. Entonces, todo lo que hemos visto, tanto del capítulo 3 como del capítulo 4, del 5, del 6 y ahora pues digamos que los procesos se van juntando, las ecuaciones se van juntando, pero realmente en estas dos cosas de los ciclos, pues es lo mismo que en los capítulos anteriores. En los capítulos anteriores teníamos que hacer balance para cada equipo. Pues en esto igual, en esto funciona igual. La cosa es que se tiene que ir acumulando y se va haciendo por tanto más tedioso, y pues por lo menos para mí sí se va haciendo más difícil, aunque pues no imposible. Ya en el capítulo que sigue, que es el capítulo 11, vamos a adentrarnos mucho más en esto y vamos a ver otros términos más raros, pero no raros sino interesantes. A mí me parecen raros e interesantes a la vez, pero pues ya los veremos en ese capítulo y los veo ahí.